y revisando cada una de ellas, al parecer hubo problemas, bueno, no problemas, sino que no me entendieron en la parte de la CIS, qué iba a hacer con el caso de Javier García Estrada. Muchos lo hicieron con el caso de algún usuario o alguien que tenían a la mano y, y las preguntas o los resultados fueron distintos. ¿Quién fue el caso que hizo esta simulación con algún otro usuario, compañeros? De acuerdo. El caso de Javier, en el ASIS lo manejamos para que ustedes tengan el conocimiento de qué puntaje es el que, con el que va a salir Javier, para que en la simulación que tengan en el estándar, para su evaluación tengan el dato, ¿vale? Entonces, ahorita lo vamos a hacer de una manera breve. Aquí me parece que... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Déjenme lo busco. Aldo Jesús Valle. Si tienen a la mano el assist para que vean cómo es que el puntaje que va a tener, que tener a la Sí. mano esta parte para que lo vean, ¿va? Del usuario, ¿verdad? Sí. Nada más desde así. El resultado. Vale. Dice, voy a compartir la pantalla. Aquí, bueno, este es de el buen Aldo. Y nos menciona que, o sea, dentro de su consumo, él ha consumido tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, estimulantes de tipo anfetamina, pero también nos menciona, en el caso, menciona que no puede parar cuando empieza a consumir piedra. La piedra se maneja en el ASIS como cocaína, ¿vale? Entonces, Gabriel, en la segunda pregunta que dice, estamos sobre el caso de Javier, recuerden. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido cocaína? Nunca, 1 o 2 veces, mensualmente, semanalmente. ¿Qué iría en base al caso? Semanalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues comenta ahí que era constante, ¿no? El consumo. Vale, se los leo. Me dice, frecuentemente su consumo es de viernes a domingo, ¿vale? Es por eso que es semanalmente. O sea, nada más lo hace viernes, sábado, domingo, de ahí los días laborales, él va a trabajar o para su consumo. Los únicos días que dedica a su consumo es de viernes a domingo, ¿vale? Los fines de semana, por así decirlo, ¿no? No. Exactamente. Entonces su consumo es semanal. Okay. Es la número 4, semanal. De ahí, en la siguiente pregunta dice, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha tenido un fuerte deseo o ansia de consumir? Ahí sería la misma semanalmente por lo ya dicho antes, que su consumo y que no puede dejar de consumir es de viernes a domingo. ¿Vale? Vale. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el consumo de
cocaína, piedra, le ha causado problemas en la salud sociales, legales o económicos? Gabriel. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el consumo Lo ha llevado a problemas de salud, sociales, legales o económicos? pues empezó desde los 14 años? Pero Y en los 3 meses, es lo que les mencionaba anterior. ¿Estuviste en la clase anterior, Gabriel? sí, ¿Recuerdas que les había mencionado que aquí dentro de las hojas menciona a lo largo de su vida y en esta menciona en los últimos 3 o, bueno, especifica en los últimos 3 meses, ¿vale? Entonces, cuando un usuario se te acerque, te diga, no, es que consumí y me llevó problemas hace 10 años. Ah, entonces fue hace 10 años, no fue en lo que está diciendo la pregunta. Si dentro de los últimos 3 meses tuviste problemas sociales, legales o económicos, aquí entra si tuvo o no tuvo, ¿vale? los de salud, ¿no? Lo de su orina, que orinaba sangre y todo. Exacto. Aquí entra el problema de salud, el problema del Y a lo dinero. mejor, pues, Y también entra lo social con su familia. También, bueno, también menciona los problemas legales y económicos. ¿De acuerdo? de acuerdo. Entonces, en base a esto, ¿qué sería la respuesta? Sería diariamente, ¿vale? Diariamente. Entonces ahí se le selecciona la número 7, que es diariamente, el último recuadrito, ¿va? Dice la pregunta 5, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que habitualmente se esperaba de usted por el consumo de cocaína? Entonces, estas dos preguntas vienen ligadas porque son con qué frecuencia tenía problemas y con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba. Entonces, digamos que anteriormente Javier no era así y empezó por el consumo a portarse de esta manera. Entonces, lo que esperaban de él ya no era los resultados que él daba. ¿De acuerdo? Entonces aquí seleccionamos la respuesta que dice diario o casi diario, que son con la frecuencia que dejó de hacer lo que esperaban de él. ¿Vale? Vale. Aquí dicen las 6, un amigo familiar o alguien más alguna vez mostró preocupación por los hábitos de consumo. Sí, en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses o nunca. Aquí, según el caso, nos menciona que su mamá estaba ahí preocupada por el consumo. ¿Vale? Entonces se selecciona la respuesta sí en los últimos 3 meses. Y de ahí nos vamos a las 7, que nos menciona que si ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo. Según el caso, dice que el usuario ya quiere dejar el consumo, lo intenta 1 o 2 veces, 1 o 2 semanas y luego vuelve a consumir. Y ya se dio cuenta de que no puede solo. Entonces, estaría la respuesta, sí, en los últimos 3 meses. Y no nos menciona si alguna vez consumió por drogas de vía inyectada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, en base a estos resultados, ¿qué sumatoria les da? Ivette, adelante. Según la sumatoria, a mí me dio 36. ¿Sí? ¿Y qué tipo de resultado tendría? Requiere un tratamiento más intensivo. De acuerdo.
Entonces, así, bueno, así es la forma en que se tendría que llenar el ASIST. Por el caso, le haces mención que es candidato al modelo residencial, que es un tratamiento, bueno, que es un candidato al modelo residencial, que es estar dentro de la clínica, digamos, en el caso de Javier son 3 meses, en su centro sería el correspondiente, ¿de acuerdo? Ok, sí, Entonces, bien, ¿sí? sí. Entonces, así es como tenían que hacer el caso del ASIST. ¿Tienen alguna duda con los inventarios de Beck? ¿Alguien que se le haya quedado ahí algo que haya tenido un conflicto con algún inventario? ¿O todo bien para proseguir al siguiente tema? Todo bien, todo Vale. bien. A ver. Permítame tantito, tenemos aquí usuarios presenciales. Sí, bueno, en el caso de la CIS, se hace la sumatoria de cada uno de los puntos que va indicando el candidato y se le va, al final se le hace la sumatoria y se le indica qué resultado tuvo, ¿vale? Bueno, seguimos con la clase. Si es que nadie tuvo alguna duda, todo parece que fluyó bien. Entonces, el tema que veríamos el día de hoy es el interés y disposición al cambio. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de las etapas de cambio o la disposición al cambio de para algunos de sus usuarios, de alguno de estos temas lo han tenido? Manolo, adelante Manolo, escuchamos. Bueno, proseguimos. El interés y disposición al cambio son las etapas de cambio en base al modelo de Prochaska y Di Clementi. En estas etapas nos marcan el cambio que tiene cada usuario al ingreso del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en este modelo manejan 6 etapas en las cuales puede ir pasando cada usuario. Compañeros, sus micrófonos hay que apagarlos. Rodrigo, Sí, buenas tardes, consejero. bueno, Yo sí tengo los procesos del cambio, es la precontemplación, la contemplación, preparación para la acción, acción, mantenimiento y todo va acompañado de la recaída. así es. Dentro como lo mencionó, son 6 etapas, es la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. En estas etapas, tú como consejero debes de detectarlas. No se las vas a explicar tal cual al usuario, pero sí le vas a hacer mención de estas. ¿Por qué? Porque en base a los procesos anteriores, que era estaba la aceptación y esa parte, te decían la aceptación, pero no te daban la aceptación hacia qué parte ibas, ¿no? Y después qué ibas a hacer. En esta parte ya te da las etapas en las que puedes estar
y como lo menciona, hay una recaída siempre ahí esperándolos. No, ahorita no vamos a tocar el tema de la adicción, pero sí, digamos, en base a las partes o a las acciones que tenemos como personas, siempre tenemos una precontemplación hacia ciertas problemáticas o hacia hacia ciertas situaciones que, digamos, podremos tener en temas de la salud, una precontemplación de que me hace falta hacer ejercicio, no tengo buena condición, ya corro y me canso muy rápido, pero eso no lo veo. Para mí eso sigue estando bien o no está más allá de lo normal. Entonces, si manejamos las etapas de cambio, estoy en una precontemplación, porque no veo la dimensión que esto me pueda acarrear. Me falta visión. ¿De acuerdo? Les voy a compartir aquí las pequeñas diapositivas para que vayan anotando, para que vayan teniendo la información. ¿Ya lo tienen visible en la pantalla? No, consejero, a mí no me parece. Vale. Ahí ya las tienen todos. Si no, en un momento enviar la información al grupo para que la tengan ahí presente, ¿vale? Entonces, interés y disposición al cambio, modelo etapas de cambio de Prochaska y de Clemente. Dice que los usuarios que dependen del alcohol, tabaco y otras drogas muestran diferencias en el interés y disposición que tienen para dejar de consumir al iniciar su tratamiento. Si el usuario desea cambiar su consumo, el consejero puede aplicar estrategias adecuadas para aumentar y o mantener el interés, utilizar su disposición para lograr e influir a que acepte el tratamiento, colabore y siga las indicaciones de las actividades para realizar, para conseguir su recuperación en el tratamiento, alcance y mantenga su abstinencia, procure que su familia asista o participa en sesiones terapéuticas, realice cambios en diferentes áreas para mejorar su calidad de vida. Entonces, como les mencionaba, estas, aparte de influir en el alcohol, tabaco y algunas otras sustancias, puede influir en las acciones, en los comportamientos de cada persona. El interés o disposición del usuario para cambiar su consumo puede manifestar de la siguiente manera: no tener interés en cambiarlo, empezar a tenerlo, pero su interés y disposición son cambiantes. Tener interés, pero no disposición al considerar que carece de habilidades y o apoyos sociales para lograrlo. Mostrar interés y disposición en cambiar aspectos de su vida para dejar de consumir. El no tener interés va ligado con la primera etapa que mencionaban, que es la precontemplación. No sabes, entonces no tienes interés en cambiar. Como no conoces qué problemática tienes, no vas a pasar a una acción, no vas a pasar a un mantenimiento. Empezar a tenerlo, pero su interés y disposición son cambiantes. Contemplas que ya hay una situación de riesgo, contemplas que ya hay una problemática, pero no sabes o no tienes los medios para empezar a hacer una acción, para empezar a tener un mantenimiento, una preparación de lo que quieres llegar a hacer. Tener interés, pero no tener disposición al considerar que careces de habilidades o apoyos para lograrlo. Ya conoces, empiezas a preparar, pero no sabes si sí lo vas a hacer. Quieres que haya una motivación externa en vez de una interna. Los modos en que te has conducido a la fecha tal vez han sido negativos y tú lo ves de esta forma. Entonces, el interés no te da más, ¿vale?
Entonces, aquí, alguien que me guste ayudar a leer esta diapositiva, compañeros. Yo, consejero. Adelante, Rodrigo. Gabriel, Recuerden que con manita levantada, compañeros. perdón. Dice, el modelo de etapas de cambio de James Prochaska y Carlos Di Clemente, 1982, describe diferentes momentos por los que atraviesa una persona que se propone cambiar una conducta problema. Señala que esta tiene un papel activo para el cambio y que también la motivación es importante. Con este modelo se pueden reconocer diferentes etapas por las que atraviesa el usuario a partir de su interés para iniciar, lograr y sostener cambios en su consumo y de su disposición para realizar actividades que lo alejen y lo mantengan sin consumir. Subraya que la motivación no es estática, sino que es un apoyo psicológico que cambia dinámico y aumenta a medida que el usuario toma conciencia de su problema. Vale. Muchas gracias. Aquí dice, con este modelo pueden reconocer diferentes etapas por las que atraviesa el usuario para iniciar, lograr y sostener cambios. Como les mencionaba, la motivación no es estática, sino es que es un apoyo psicológico, ¿no? Algo que siempre va a estar en constante cambio, ¿vale? Aquí en esta parte de la motivación, siempre dentro de estas comunidades, el usuario busca algo externo, una motivación para salir adelante, ¿no? Y aquí en estos, conforme a las entrevistas, conforme a los tamizajes, les vamos a ir viendo cuál es su motivante, ¿no? Para que ellos empiecen a hacer el cambio, para que empiecen a detectar en qué etapa están, ¿de acuerdo? Aquí está la tablita del proceso de cambio. Como lo mencionábamos anteriormente, es la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, y en todos estos existe una recaída. ¿Por qué es de que existe una recaída? Durante los procesos que se va pasando o que se puede ir pasando, hay quienes llegan a la preparación, preparan, pero nuevamente dejan de hacer esta parte, ¿no? Dejan sus cosas, en vez de accionar, se pasan a la parte de la contemplación, o de la contemplación regresan a la precontemplación, de la acción regresan a la preparación, a la contemplación, y en el mantenimiento pasa por lo mismo. En cualquiera de los 5 escalones, como lo marca aquí, puede haber una recaída. No es de que estés hasta el nivel 5 del mantenimiento y ahí te quedes. Si no hay un mantenimiento constante, si no hay un autoanálisis de una manera diaria, una manera constante, va a haber una recaída a este cambio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un compañero que me ayude a leer el primer recuadro de la precontemplación. Gibran, adelante. Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Permítanme. Precontemplación. No tiene interés en cambiar el consumo. Adelante con la descripción. No se da cuenta que tiene un problema y no tiene interés en buscar ni en recibir ayuda. Sigue consumiendo y sus alteraciones, pérdidas y daños se siguen acumulando. ¿Qué entiendes en esta etapa, Gibran?
Perdón, es que como que se me va un poquito de la señal, creo. Sí. ¿Qué es lo que entiendes tú que pasa en esta etapa? ¿Qué problemática crees que es la que hay? Pues bueno, yo en esta etapa de la contemplación, lo que puedo entender a través de lo que se leyó en la descripción, es que pues a veces uno, o bueno, al principio yo llegué pues a lo mejor a un centro de rehabilitación con esa idea, ¿no? O con ese problema de que pues yo no tengo un problema, ¿verdad? O sea, lo veo nada más como cualquier vicio, como cualquier cosa, pues no sé, de un joven que está viviendo pues su vida y a través de esta situación, pues lo que no alcanzamos a ver, o más bien no tenemos ningún interés de recibir alguna ayuda o de buscar alguna ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sigue consumiendo, a veces las pérdidas y los daños, ¿verdad? Ahorita que leíamos esa situación, pues las vemos o las pasamos por desapercibido y pues son cosas, ¿cómo lo podría decir? Pues no acepto, ¿verdad? Mi verdadero problema que tengo en base a la sustancia. Sería mi punto de vista. De acuerdo, gracias, Gibran. Muy bien, así como lo menciona en la descripción, no se da cuenta que hay un problema o no tiene interés en buscar ayuda, ¿no? En buscarla ni recibirla. Entonces, los daños, las pérdidas que va teniendo se siguen acumulando, se sigue haciendo más grande este problema. Y para él, o para, en este caso, para todos los usuarios, hay que hacerles ver qué es lo que hay, ¿no? En base a, ahorita ya pasamos por los tamizajes, ya pasamos por la parte de la valoración en los tamizajes y en el assist. Aquí en el assist, ¿qué es lo que dice, no? Te puedes apoyar mucho en la parte que, qué problemas has tenido, con qué frecuencia, si diario, semanalmente. En los estados de ánimos o en las sintomatologías de BEC, ansiedad o psicosis, si es que se encontraban de esa manera anteriormente. O sea, ¿a qué tanto han cambiado? Hacerles ver que ha habido un cambio, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Quién me ayuda con la segunda, con el segundo recuadrito? Adelante, David. No, no te escuchamos, David. Recuerden que si tienen audífonos, hay veces que se distorsiona la señal, se pierde entre la conexión, entonces hay que, si van a participar, hay que desconectarlos para que se escuche bien y no haya estos incidentes, ¿vale? David, no te escuchamos, vamos a pasar con el siguiente. Adelante, Ivette. Magda. ¿Estamos en el de contemplación? ¿Etapa 2? Sí, etapa 2. Ok. Etapa 2, contemplación. Indeciso por cambiar el consumo. Se da cuenta que el consumo le afecta y daña. Reconoce tener un problema, pero está indeciso o inseguro y se muestra cambiante en su decisión para dejar de consumir. Invierte tiempo e ideas en considerar querer cambiar, pero no realiza acciones o conductas para dejar el consumo. ¿Qué entiendes en esta etapa, Ivette? Bueno, yo entiendo que el usuario se está dando cuenta de que le está afectando su forma de consumir, pero no está haciendo nada, solo está contemplando como palabra su problema, su adicción, se está dando cuenta, pero lo deja como por un lado, como estoy mal, pero no hago nada por cambiar las conductas de consumo. Así es.
Muchas gracias. Así es, como mencionaba esta IB, no hace nada por intentar cambiar. O sea, solamente ve que tiene una problemática y dice, invierte tiempo e ideas en considerar querer cambiar, pero no va más allá, no hace una preparación, ¿no? No hace una preparación para llegar. Hablábamos de ahorita de hacer de hacer ejercicio, ¿no? Digamos, un corredor, ¿qué es lo que hace? Prepara su ropa, alista su pants, alista su playera, alista sus tenis, su sudadera. Pero al siguiente día, ¿qué es lo que pasa? Hasta pone su alarma temprano, pero ¿qué es lo que pasa? Se queda dormido. Llega la alarma, la apaga y no va más allá. Entonces esa es la contemplación. O bueno, hasta ni eso hace. Eso ya es la preparación. Pero nada más ve e imagina que va a hacer eso. O sea, solo imaginó eso. Y hasta ahí se queda. Entonces no acciona todavía, no va más allá. ¿Vale? Rodrigo, ¿me ayudas a leer la tercera etapa? Sí, consejero. Dice, etapa 3, preparación, decidido a cambiar. Busca ayuda, pues sabe que debe hacer algo para resolver el problema. Acude a consulta, tratamiento, pide consejo y planea actividades, aunque no está dispuesto a invertir mucha energía en cambios, por lo que el problema se mantiene o se agrava. Vale, ¿qué entiende, Rodrigo? Pues dice, o lo que entiendo es de que ya tiene conciencia en la necesidad de su cambio, y piensa en qué puede hacer o intenta en consumir menos, ¿no? Y empieza a buscar motivación, pero pues todavía como que no está muy consciente. Entonces, entre que pide la ayuda y mantiene la motivación, pues puede volver a consumir. De acuerdo. Muchas gracias. Aquí en la preparación busca ayuda, les mencionaba ahora sí la etapa del corredor, empieza a preparar su ropa, empieza a ver en dónde es mejor ir a correr, en dónde en dónde lo pueden ayudar, o empieza a buscar gimnasios, o en el caso del consumidor, empieza a buscar algún centro de rehabilitación o algún, no sé, algún centro ambulatorio o alguna institución en donde lo puedan ayudar. Pero ¿qué es lo que pasa? Simplemente está buscando, se está informando, está preparando para una este, una posible acción o una posible recaída. Aquí lo menciona como se mantiene o se agrava el problema. ¿Vale? Entonces, esta sería la parte de la preparación. Está decidido a cambiar, pero no hace nada por cambiar. Me ayudan con la cuarta etapa, compañeros. Magda Fernández. Y buenas tardes, compañeros. Dice, etapa número 4, hablamos de la acción. Dice, hace cambios y deja de consumir. Dice, realiza cambios, no quiere seguir viviendo en su situación actual y está dispuesto a invertir energía en actividades para cambiar. Si no se canaliza adecuadamente, puede no alcanzar en la dirección correcta. No avanzar, perdón, en la dirección correcta. De acuerdo. ¿Qué entiendes en esta etapa, Magda? Bueno, vaya, yo lo que yo entiendo, ¿verdad? Es que pues sí está queriendo hacer un cambio en su vida, o sea, trata de mantener los cambios, pero vaya, si no tienes una aceptación en tu enfermedad, por así decirlo,
pues por más intentos que hagas, sigues con tus mismos juicios y actitudes, o sea, tratas de hacerlo, pero más sin embargo no lo puedes hacer, o sea, por más que intentes haciendo algún tipo de actividad o algo, pues mientras que no tengas la aceptación, pues no lo haces, por más intentos que hagas. Así es. Aquí hay que estar muy pendientes con el usuario, ¿no? En la parte de que ya está haciendo cambios. Aquí, digamos, dentro de un tratamiento de modo residencial, ¿qué es lo que pasa? Nada más están en una preparación. Ya cuando salen es estar con un seguimiento, que estén volviendo a sus pláticas, que estén volviendo a sus juntas, para que sigan ejerciendo ellos la acción. O sea, ya hicieron, están empezando a hacer cambios, ya dejaron de consumir, ahora que empiecen a hacer un mantenimiento. Porque, ¿qué es lo que pasa estando internos? Nada más simplemente están preparando, están informándose, qué es qué es lo que pasa, cuál es su problemática, qué los llevó a consumir, los problemas en la familia, los problemas en la sociedad. Y toda esa parte nada más la ven, se informan y están en una preparación. Dentro de la institución en la que me encuentro, varios dicen, no, es que ya estoy haciendo algo, pero al momento de que salen, regresan al mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque simplemente estaban en una parte de preparación. O sea, estaban recibiendo la ayuda, pero no pasaron a la parte de acción de ir a una junta, a una consulta o algo por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Me ayuda Ramsés con la etapa 5 de mantenimiento? Ramsés Cabañas. No está el buen Ramsés. Eddie Trinidad, adelante. Sí, consejero. Etapa 5, mantenimiento. Se mantiene sin consumir. Tiene que mantener los cambios para hacerlos permanentes. Debe intervenir esfuerzos para seguir realizando los cambios que favorecen su recuperación. Si se descuida por confiarse y no considerar los riesgos, puede mantener una recaída. Si los cambios se mantienen a través del tiempo, los eventos que originaban el consumo disparadores, las conductas de búsqueda, así como los deseos por consumir, pierden fuerzas y se hacen menos intensos hasta que cesan. Aún así, la tendencia de la recaída se mantiene, por lo que la recuperación es un proceso que dura de por vida. En esta etapa, Eddie. Sí, consejero, yo lo que le entiendo, ¿verdad? Es una constante preparación, ¿verdad? El no dejar así que mis ideas, vaya, me vuelvan a atacar, ¿verdad? El conocer, el aprender, ¿verdad? El desarrollarme en diferentes partes de mi enfermedad, ¿verdad? Para conocer en qué, pues, puedo mejorar, lo que yo le entiendo. Gracias, Eddie. Muy bien, aquí dice, si los cambios se mantienen a través del tiempo, los eventos que originaban el consumo, los disparadores, o sea, ¿qué los llevaba a consumir? En esta parte del mantenimiento es donde tienen que estar en constante observación, les decía anteriormente, en un autoanálisis, que vean por qué situaciones llevaban al consumo, qué conductas tenían, por qué deseos tenían el de ir a consumir. Entonces, en esta etapa se mantiene sin consumir el usuario en la parte del consumo. En una parte lo mencionábamos anteriormente, del corredor,
pues sigue del diario yendo a correr, aunque tenga pereza o una situación similar, pues él sigue asistiendo a correr o haciendo ejercicio, ¿vale? Ese es en la parte del mantenimiento de la etapa 5. Rodrigo, nuevamente, ayúdame a leer la etapa 6. Sí, consejero. Dice, etapa 6, recaídas. Vuelve a consumir. La tendencia a sufrir una recaída está presente, a pesar de adoptar nuevos hábitos de comportamiento, debido a que puede provocarle tentación cualquier situación y aspectos de su vida que acompañaron el consumo. Si decide enfrentar estos eventos y hacerse responsable de mantener su recuperación, resulta menos probable las recaídas. Estos cambios son parte del ciclo de aprendizaje que le permiten mejorar y desarrollar habilidades para no consumir ante momentos y situaciones en la vida en las que antes consumía. Este proceso es la parte de recuperación. ¿Qué entiendes en esta parte de la recaída, Rodrigo? Pues yo lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? Que podemos recaer, pues, emocionalmente, ¿no? O sea, una emoción es la que nos puede llevar a consumir nuevamente. Y tenemos que estar, pues, bien cimentados, ¿no? En esa parte, en una recaída emocional, mental o física, ¿no? Que es que la que nos lleva al consumo, ¿no? Nuevamente. Entonces, empezar a trabajar esa parte para, pues, no recaer, estar bien cimentado, ir a una junta, ir a algún curso, alguna plática, para poder trabajar nuestras emociones, ¿no? Que al final del día, pues, es lo que nos lleva a un consumo. De acuerdo. Muchas gracias. Aquí lo menciona en la recaída, que es la tendencia a sufrir una recaída está presente a pesar de que adoptemos nuevos hábitos, ¿no? De comportamiento. Eh, Como les mencionaba anteriormente, la etapa 6, la etapa de recaída, siempre va a estar presente en cada uno de estos escalones. ¿Cómo puedes hacer la preparación de hacer las cosas y al siguiente día ya no hagas nada? Ya buscaste las clínicas, ya buscaste los grupos de hora y media, los cuarto y quinto, pero simplemente los buscaste y desechaste la información al siguiente día, a la siguiente semana, no asististe, solamente te informaste. Y sigues en la parte de la contemplación, recaes a la parte de la contemplación, de que haciendo ilusiones, haciendo pensamientos, que cómo sería tu vida si no tuvieras este problema. O en la parte de la acción, que nada más lo realizas una vez, vas al grupo una vez, vas a correr una vez y solamente haces la acción una vez, una o esporádicamente haces otra, a la semana haces otra. Entonces ahí también llega el proceso de la recaída, que no haces o no tienes constancia a la acción. Hay quienes igual llegan de una preparación, una acción, un mantenimiento a la etapa 1, a la precontemplación, en donde ya no hay un autoanálisis, ya no hay un constante seguimiento a tu problema, llámese de comportamiento, llámese de consumo o alguna otra problemática que se tiene en esta parte. Queda entendido estas etapas, compañeros. ¿Queda entendido todo esto? ¿O tienen alguna duda? Todo bien. Muy bien, porque ahora les mencionaba anteriormente, ya
ya tienen la parte de las etapas, ya tienen la parte de los tamizajes. Y aquí tú como consejero, si si un usuario te llega en una etapa de precontemplación, lo tienes que hacer pasar a la siguiente, que ya vea que tiene un problema. Digamos, en este caso, Rodrigo, en el caso de Javier García Estrada, ¿en qué proceso crees que se encuentra? Eh, acá lo tengo. Dice que necesita encontrar trabajo para pagar sus deudas y su familia. Y yo siento que está en la precontemplación. No es cierto, en la contemplación, perdón. O sea, ya hay evidencia del daño, ya lo tiene contemplado, pero pues no lo lleva a la acción, consejero. Todavía hay ciertas cosas que le impiden llegar a la acción o que le impiden tener más conciencia acerca de su problema. Es la contemplación, consejero. Así es, está en una contemplación. Lo menciona en el caso, el usuario ya no quiere consumir. En algunas partes ha tenido la acción porque menciona que quiere dejar el consumo, lo intenta 1 o 2 semanas. Entonces hace un cambio, ¿no? Empieza a dejar de consumir, pero recae. Llega la sexta etapa nuevamente y vuelve al consumo. Entonces, Javier García Estrada está en una constante recaída en sus actitudes, en su consumo. Adelante, Ramsés. ¿Tienes alguna duda? Bien, proseguimos. Entonces, desde el ASIST, desde los inventarios de BEC, vamos a ir nutriéndonos de cómo es que llega el usuario, en qué etapa está. Si es que llega como Javier García Estrada en una contemplación, lo tenemos que ir pasando a una preparación de que tenga las herramientas para afrontar lo que tiene su situación, el cómo es que se va a dirigir ahora, digamos, en el caso de Javier García Estrada, ¿no? Que tiene problemas legales, que tiene problemas con mamá, que tiene problemas con su hermano, que tiene hijos. Y esto, su manera de consumir, lo ha llevado hasta este punto. ¿De acuerdo? ¿Queda ahí entendida? Dentro de lo que es la consejería existen las éticas de los consejeros, las entrevistas iniciales. Una entrevista inicial, ¿para qué es? El saber datos de una persona y hacer una recopilación de caracteres, en este caso del consumo, de sus problemas. Y en este instrumento se va el historial del consumo. En la entrevista inicial tiene que venir el ASIS, las pruebas de Beck, para, como su nombre, como los mencionaba ahorita, tenga una recopilación de datos. Tiene que venir lo que es el historial de consumo, las drogas de impacto, con qué frecuencia la hacía, cuánto gastaba, su situación económica. Y dentro de esta entrevista inicial tienes que tener ciertos parámetros para que tengas una conexión o tenga un puente de comprensión el usuario hacia el consejero. Ahorita en estas clases me refiero a ustedes como el usuario, pero dentro de la consejería no le voy a estar diciendo usuario o candidato. No, hay que llamarle por su nombre, hay que tener este puente de comprensión, hay que hacer que se vea dinámico. Magda, ¿tú cómo crees que sea una entrevista hacia con un usuario
¿qué parámetros crees que deba de tener esta entrevista? Bueno, Adelante, Magda. ¿sí me escucha? Sí, adelante. Ok, es que como que se fue la red. Bueno, comprendería primero la situación, o trataría de ver primero con lo del AXIS, como lo estábamos comentando ahorita, ¿verdad? Y viendo los parámetros que vienen aquí con la cuestión de las preguntas y todo eso, bueno, ya canalizaría yo el tipo o el grado de situación en la que el usuario se encuentre, ¿verdad? Haciéndole la entrevista con respecto al alto grado de consumo que pudiera tener el usuario. Entonces ahí ya, bueno, en mi caso personal, bueno, yo le haría ciertas preguntas, las cuales a mí me podrían convencer a ver, es como dice la entrevista, ¿verdad? Que ya sea nada más como algo esporádico o algo que realmente vaya a tener la necesidad de llevar un internamiento, ya sea por 3 o 6 meses, y tratar de convencerlo tanto a él como a la familia de que necesita un internamiento y no, o sea, hacerles ver que esto es una enfermedad progresiva y mortal y la cual necesita un programa en el cual se le haga comprender la magnitud tan grande de nuestra enfermedad, porque pues igual, o sea, todos lo sabemos, ¿verdad? Pues no la podemos controlar, y menos cuando no tenemos una aceptación hacia la misma, ¿verdad? Que no podemos parar, no podemos solos, o sea, son muchos factores, ¿verdad? Los cuales se tiene que llevar al cabo. Vale, muchas gracias, Magda. Rodrigo, igual, ya nos mencionó que puede utilizarse, pero ¿qué estrategia utilizarías? O sea, ¿cómo es que te verías frente al usuario para llamar su atención y no sea una manera autoritaria o que muestre que te veas cabizbajo, que tengas un acercamiento hacia con él? Sí, consejero, yo siento que sería pues una entrevista inicial cordial, ¿no? Y me manejaría yo por medio de las experiencias vividas, ¿no? Así como un tipo apadrinamiento, ¿no? O sea, empezar a contarle mis experiencias, ¿no? Todo lo que yo he vivido en el consumo y lo que he tenido a través de mi proceso de cambio. Entonces, pues sería generar confianza en él, ¿no? Por medio de la cordialidad, ¿no? Por medio de, pues ya empezar a leer más, ¿no? Y a través de la consejería, pues ser un poquito más profesional, ¿no? Como lo comentábamos en la primera clase, ¿no? Ya ser mixtos, ¿no? Empezar a meter, pues ya diferentes cosas a través pues, ir estudiando. Pero pues sí, en base a las experiencias vividas, consejero, ganar confianza. De acuerdo, muchas gracias, Rodrigo. Así es, como lo menciona, debe de haber un puente de comprensión, tienes que compartirle como tal, igual, alguna experiencia, el proceso que has llevado, cómo es que lo has pasado, pero en base a eso, que haya una comprensión. Una estrategia sería mirarlo a los ojos, usar un tono de voz que refleje interés, ponerle atención, no que evite, como lo mencionaba anteriormente, evitar distractores, hablarle por su nombre, de tú, posiblemente. ¿Qué más utilizarían, compañeros? Les voy a compartir nuevamente otras diapositivas para que ustedes vean
la parte de las éticas del consejero, ¿vale? ¿Ya lo tienen visible? Entonces, lo mencionábamos anterior, y dice que la entrevista inicial es hay que tener para saber los datos de la persona, hacer una recopilación de características del consumo del usuario y problema. Este es un instrumento que ayuda a decidir si el tipo de trabajo terapéutico que requiere el usuario puede ayudar a elaborar un plan de consejería y a tener la claridad sobre si el usuario necesita evaluación más profunda, que dentro de esto viene el ASIST. O sea, ¿en qué nivel de consumo te encuentras? Ahí entra el historial de consumo, la droga de impacto, la frecuencia, cuánto gasta. O sea, ¿cuánto dinero gastabas al estar consumiendo? ¿Y cuánto dinero es que dabas en casa? Y es que dabas. En algunos llega y aquí empiezan también las etapas de cambio, de ver que tienes un problema. Digamos, en el caso de Javier, tenía problemas, no le daba dinero tal vez a su pareja, ya no le dejaban ver a los hijos, entonces gastaba más dinero en el consumo que con su familia. Conforme a la entrevista inicial vas a ir viendo esto, te vas a profundizar más con el usuario. Entonces ahora ya tienes las pruebas de ASIST, ya ves el nivel de consumo que tiene, ya tienes las pruebas de Beck, si es que tiene algún un problema de ansiedad arraigado, algún problema de depresión igualmente, o de psicosis. Ahora, para la entrevista motivacional, que es lo que, como su nombre lo dice, una entrevista motivacional. ¿A qué lo vas a motivar? A que tenga un cambio, a que haya un cambio en su consumo, a que ya no haya el consumo, a que pase a vivir de una manera nueva, ¿no? Se podría decir. Entonces aquí dice que se motiva a tener un cambio, a mayor confrontación del entrevistador, mayor resistencia y oposición al cambio por parte del usuario. Entonces, cuando le empieces a hacer una entrevista a alguien, va a empezar una barrera. Él va a realizar va a empezar a tener negativas, a decir que le estaba bien o que no pasaba nada en su casa. Puede haber que haya estos cambios. Entonces, para eso son las estrategias básicas que mencionábamos anteriormente. El mirarlo a los ojos, usar un tono de voz que refleje interés, poner total atención a lo que comparte el usuario y evitar cualquier distracción. En este caso, aquí de manera presencial, Simón, ¿para qué crees que sea bueno el mirar a los ojos al usuario? Pues el mirar a los ojos te genera una confianza con la persona, entonces es más fácil expresarte con una persona viéndola a los ojos porque sabes que no le estás mintiendo, que se lo estás diciendo de buena manera y generas un lazo. Así es. Como lo compartió el compañero Simón, generas un lazo, no un lazo afectivo, pero sí un lazo de comunicación. Y como lo mencionaba anteriormente Rodrigo, le compartes desde la sinceridad de lo que has pasado, lo que has vivido y cómo es que ha sido tu proceso. En algunos puede llegar a un puente de comprensión con algunas vivencias. Entonces, el tono de voz que refleje interés. No va a llegar un usuario y va a llegar y lo vas a querer regañar, vas a empezar a alzar la voz y
sí está bien la parte del apadrinaje, sí estaba bien la parte del apadrinamiento, pero ¿qué es lo que empezaba cuando le decías al padrino que tenías alguna inconformidad? No, es que eres un tal, no vales para tanto, eres un hijo de no sé qué cosas y más de esas palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Te alzaba la voz y en vez de tener un consejo, ya tenías un regaño, ¿no? En la consejería no va a ser así. Si vas a mostrar un tono moderado, tampoco vas a empezar a hablar como con susurros, sino es que ahí ya perdiste el interés. No sé si me explico. Adelante, Rafa. Rafael Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en este caso sería como que aplicaría la empatía hacia el usuario, ¿no? Es como que reconocer el proceso por el cual pasó también, pues uno como en adicción, ¿no? Entender cómo llegó uno, o sea, no olvidarse en cómo llegó a su proceso, a su rehabilitación, ¿no? Y pues es donde aplicaría en donde no sería como una cuestión de regaño, sino como una parte de entendimiento hacia el usuario, ¿no? Porque uno ya pasó también por por ese lugar, ¿no? Por ese proceso y pues obviamente pues viene necesitado más que nada, ¿no? Y viene en busca de la ayuda y es lo que se le tiene que compartir, una ayuda y ser empático para que el usuario pues no se sienta pues mal, se podría decir de esa forma, ¿no? Así es. Se tiene que reflejar la empatía con con tu tono de voz. Tienes que reflejar el interés. Como lo mencionábamos anteriormente, desde el puente de comprensión de las vivencias que has pasado, va a haber esa empatía también, ¿vale? Poner total atención a lo que te está diciendo el usuario, ¿no? En la parte que no es, aquí viene la atención y evitar las distracciones, que estés con el celular, que estés de repente pidiendo cosas. Si cuando estás sentado con el usuario, la atención es para él. Entonces hay que evitar todo tipo de distractores y ponerle atención, porque de repente empiezan a hablar, 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 pero tú ya estás esperando a que deje de hablar, a que llegue el punto de que se acabe el tiempo de la consejería para ir a comer, para ir a dormirte o para ir a dar la vuelta. Entonces, ya no tienes una escucha hacia con él y de repente lo que le vas a decir va a ser todo totalmente fuera de contexto a lo que él requiere, ¿vale? Entonces, seguimos con la parte de la entrevista inicial. Dice, una asignación arbitraria al valor, asignación arbitraria de una cualidad o un hecho, conducta o persona. Recuperación social, abstinencia, bien común, igualdad, imparcialidad, la justicia, transparencia, honradez, integridad y respeto. Aquí, ¿a qué le entienden con una asignación arbitraria? Gibran. No, la verdad, en esa, como que no la entiendo, ¿verdad? Yo quería poner mi ejemplo de la simulación que yo hice ayer, ¿no? No sé si se puede o seguimos con el tema, no hay ningún problema. Ahorita le damos paso a las participaciones de ese tipo, Gibran, Claro. para que no quedes ahí, ¿vale? Emma, ¿qué entiendes en esta parte del valor? ¿Verdad? Adelante, Emma. Buenas tardes. Yo entiendo
de la situación arbitraria ser como que parcial, no tener como que sentimientos o algo mezclado, o sea, ser justo con lo que se le va a decir, no sé si me doy a entender. Así es no ponerte del lado del usuario, no ponerte del lado de lo que se menciona, de la recuperación, de la abstinencia, sino mantener un punto neutral. No vas a, no vas a pasarte de uno hacia otro. O sea, no le vas a dar tanto la razón, pero tampoco lo vas a juzgar. Vaya. Entonces aquí dice, paso 1, establecer una relación de confianza y competencia, hacer preguntas abiertas, repetir lo que dice el usuario, hacer silencios o no hacer silencios, no, silencios muy extensos, hacer sentir al usuario que entiende su situación. O sea, tú como consejero tienes que hacer esa empatía que mencionaban anteriormente, hacer que entiendes, o sea, empatizar que, que sabes por lo que por lo que está pasando, expresar con palabras propias lo que dice el usuario y tener una escucha activa. ¿Quién lo de repetir lo que dice el usuario es hacerle saber con sus palabras lo que está pasando si es que tiene un problema? O sea, te va a compartir y tú le vas a mencionar, mira, tú estás diciendo que estás pasando por esta problemática. No sé, que perdió un carro, que perdió amigos, que perdió familia, en base a la situación que tengan. Y tú le vas a hacer, con esas palabras que te está mencionando él, se lo vas a hacer saber. Preguntas abiertas, ¿como qué sería? Gabriel, ¿como qué pregunta abierta dentro de una entrevista motivacional, sobre una entrevista con un candidato, qué preguntas entrarían? Pues, pues más que nada, ¿qué actividad le gusta, no? ¿Qué actividad le gustaría seguir ejerciendo? ¿Qué le gustaría hacer, no? Algo que lo motive o sea, a vivir, o sea, algún deporte, a qué se dedicaba. Bueno, yo las pocas veces que he platicado así a veces con los adictos, pues es lo que comentan, ¿no? Les preguntaba yo siempre, principalmente, ganarme la confianza de ellos, contarles cosas que les gustaran, a qué se dedicaban antes, y solitos, dejarlos hablar sin interrumpirlos. Solitos ellos me iban dando indicios, ¿no? De por dónde. No, no sé si responde un poco a mi pregunta. Sí, así como lo menciona, hacer preguntas, ¿qué piensas hacia tu futuro? ¿Qué piensas, como lo mencionaba, qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Mencionas el pasado, el presente y el futuro, y en base a esas circunstancias, a esos tiempos, tú le vas a decir o le vas a preguntar, ¿y ahora qué es lo que quieres? ¿Ahora qué es lo que pasa en este ámbito de tu vida? Digamos al estudio, ¿no? Que te esté contando que antes era un chavo de 10 y que durante el consumo bajó su promedio. Ya tocaste pasado, ya tocaste presente, ¿y ahora qué esperas? O sea, ¿vas a retomar la escuela? ¿O por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? Haces una pregunta abierta de alguna situación o de pues sí, de alguna situación en la que se encuentre el usuario. ¿Vale? Los silencios. En los silencios hay veces que hay un silencio incómodo, ¿no? O sea, hay que evitar esos silencios prolongados, esos silencios que de repente llega el usuario, te está contando y se calla.
y ya no hay más. Entonces esa parte hay que evitarla. También debe de haber pequeños silencios para que el usuario reflexione y se dé cuenta de lo que está él hablando, de lo que está él narrando, lo que te está compartiendo. ¿Vale? Y aquí entraría esta parte nuevamente, lo que hacer sentir al usuario que entiende su situación. Llega la empatía, llega la comprensión y llega el puente de comprensión de saber que tú pasaste por lo mismo. Digamos que cuando está el usuario internado y se encuentra desesperado o se encuentra así como con ganas de irse, ¿qué le dirías? No, pues sí, vete, ¿no? No, no, fíjate que yo también pasé por esa situación. Yo también en algún momento, creo que aquí la mayoría igual ha estado interno, ha pasado por un proceso de internamiento. Entonces, ya sabes por qué situación está, o puedes buscar la forma en qué situación te sentiste de esa manera, explorarla. No, pues sí me quiero ir. ¿Por qué te quieres ir? No, es que me siento ansioso, es que me siento desesperado, me siento con miedo. Fíjate que yo en una situación me sentía de la manera en que te sientes tú. Me sentía con lo que te estaba mostrando. Expresas la situación por la que has pasado. Igual que al expresar con palabras propias lo que dice el usuario. ¿Qué entiendes por esta parte, Rodrigo? Expresar con palabras propias lo que dice el usuario, lo que el usuario dice. Sí, consejero, pues yo lo entiendo, compartir las experiencias, ¿no? Crear ese puente de comprensión a través de la experiencia vivida, ¿no? Pero desde la sinceridad y desde la honestidad, o sea, no inventar cosas, ¿no? O sea, ganarte la confianza del usuario, ¿no? Porque luego sí es así como que muy dado a inventar, ¿no? Fíjate que yo también pasé esta situación, ¿no? Entonces, no engañar a los usuarios, ¿no? Desde la sinceridad, desde la honestidad, compartirlo y de una manera, pues, afectiva, ¿no? Creando, pues, una confianza con el interno, con el usuario. Ser, cordial, ¿no? Como lo decía hace un rato, no ser, agresivo, ¿no? Para no poder lastimar al compañero, ¿no? Ser empático. Es todo, consejero. Gracias, Rodrigo. Simón, aquí en presencial, ¿qué entiendes en esta parte? Expresar con palabras propias lo que dice el usuario. Pues, en este caso, parafrasear su historia, ¿no? O cómo me está contando la historia. Expresarle, por ejemplo, que las situaciones, como comentaban, que llegan a pasar son algo fuertes. Yo con mis propias palabras decirle, pues, de diferente manera que son situaciones que pueden ser fuertes, pero tienen que suceder para que haya un entendimiento. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Así es, como lo menciona aquí el compañero presencial Simón, es parafrasear. El usuario te va a compartir, te va a decir de una manera extensa su vivir, lo que ha pasado. Entonces, tú en base a eso, con tus palabras, vas a expresarle de una manera resumida, parafraseando, exponiéndole lo que es lo que escuchaste. Para eso tienes que tener una escucha activa, como lo menciona aquí. Tienes que estar en constante escucha y evitar interrumpir al usuario. También ese es un punto. No llegar y
El usuario se está explayando y de repente tú lo cortas. Entonces ahí ya pierde también la parte de la entrevista. Alfredo, ¿tienes alguna duda? Hola, ¿qué tal, consejero? No, quería dar un punto de vista. Adelante, Alfredo. Eh, yo lo que entiendo en esta parte, consejero, lo que va de la clase, es que al usuario, ¿verdad? Se le debe dar el debido respeto, ¿no? Al poder escucharlo, porque muchos de los tiempos o muchas de las veces no fuimos escuchados, ¿va? Y pues a través, va, de estar en una consejería, poderle darle el respeto al usuario, compartir desde el historial, ¿verdad? Expresar, ¿verdad? Palabras motivacionales hacia él, ¿verdad? Si tiene una familia o si perdió una familia, ¿verdad? Poder recuperar o puede hacer otra familia, ¿verdad? Puede recuperar un trabajo, motivar, puede estudiar, o sea, palabras, ¿verdad? Motivadoras hacia él, ¿verdad? Para que siga, ¿verdad? En lo que es el tema de la rehabilitación, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, consejero. Muchas gracias, Alfredo. Giovanni, adelante. Buenas tardes, consejero. Mi duda es por decir si el usuario está hablando, no se le puede interrumpir, pero si en dado caso está cambiando de plática o charla, ¿cómo podemos volver a hacer retomar el mismo empuje del diálogo que está haciendo? De acuerdo, aquí es dentro de la entrevista motivacional, en la entrevista que tengas. En base a la entrevista que vayas a tener, es el punto que van a ustedes a tratar. Entonces, cuando digamos llega este punto que mencionas, que ya le empieza a dar vueltas o empieza a tomar otro tema que no está, no se está impartiendo dentro de esta entrevista, ahí ya llegas, o sea, tú ya lo tienes que visualizar y retomar el tema. Fíjate por qué estás dando estas vueltas o por qué no estás queriendo hablar de este tema del cual estamos hablando. Pero, o sea, tú ahí ya está la parte de la escucha activa que se ve aquí dentro de la diapositiva, que tú lo estás escuchando. Entonces, como él va a ver que lo estás escuchando, pues va a moderar su participación hacia contigo. ¿Queda explicado este punto? Vale. Cristian Rosales. Buenas noches, Víctor. Mi pregunta sería, ¿hay un tiempo establecido para la entrevista? ¿Un tiempo mínimo? ¿Un tiempo máximo? Depende cómo sea. Según los datos, dentro de una entrevista o dentro de pues sí, de una entrevista o de alguna actividad, el tiempo en cual la persona mantiene tu atención son 45 minutos. Ya al máximo 1 hora. Entonces, si en ese tiempo todavía tienes la atención del usuario, puedes continuar. Pero si ya perdiste la atención, ya no la va a ser muy difícil que la vuelvas a retomar. Entonces, a lo mucho son 45 minutos para que tengas la atención del usuario así totalmente. Después de esos 45 puedes llegar a perderla y pues ya no entraría más información y todo, digamos, lo que hayas conseguido, también igual se puede perder por la apatía que muestre posteriormente. ¿Queda entendido? Entendido. Vale. Entonces,
Este sería el primer paso para establecer una relación de confianza y competencia con el usuario dentro de las entrevistas, para que haya un puente de comprensión y haya un entendimiento, ¿vale? El segundo paso, disminuir el grado por consumir. Preguntar los daños, usar el extremo, mirar hacia atrás, hacia adelante. Mencionar dos aspectos contradictorios, ayudar a identificar y eliminar obstáculos, preguntar al usuario por sus propias opciones, mencionar su capacidad, ofrecer ayuda, analizar consecuencias al tomar decisiones, hacer frente a la resistencia, poner otro sentido a la molestia del usuario, reconocer que el cambio es decisión y elección personal del usuario. Dar información para que el usuario identifique falsas creencias sobre el consumo. Evitar discutir con el usuario. ¿Vale? Tolerancia a la adicción cruzada. Tolerancia a una adicción inversa cuando una sustancia menor hace el mismo o mayor efecto. ¿Qué entienden a este segundo paso, al disminuir el grado por consumir? Ahí, ¿quién gusta participar, compañeros? Ajá. Ivette, adelante. Bueno, creo que en este paso número 2 lo que vamos a hacer es intentar hacerle ver al usuario lo que hubo atrás, todo lo que pasó y mostrarle qué hay adelante, ¿no? Hacerlo ver qué pasó en el pasado, qué está sucediendo ahora, qué puede venir más adelante. Pues ayudarlo a identificar los obstáculos que tiene y cómo podría brincar esos obstáculos, ¿no? Cómo podría dejarlos, ¿no? Ahí es donde entramos para ofrecerle la ayuda, ayudarlo a tomar decisiones, darle otro sentido, hacerle un giro a lo que él está viviendo y como decirle, sí se puede y vamos a hacer esto, podemos hacer el otro, hay que darle sugerencias o algo así como animarlo. Bien, lo que yo puedo entender en este segundo paso. Muchas gracias, Ivette. Gibran, adelante. Sí, consejero. Yo creo que en el inicio, en el paso 1, todavía el alcohólico, el drogadicto o el usuario todavía tiene como que esas ganas de seguir consumiendo. Entonces, en el paso 2, para mí, siento que tengo que empatizar con el usuario para poder empezar a entrar en confianza, más que nada, o sea, ya la confianza ya se dio y poder dar una motivación hacia que empiece a disminuir el consumo, o sea, el grado por consumir esas ganas, ¿no? Yo creo que a veces es muy importante, pues, tener un poco de tolerancia ante esta situación, ya que, pues, como lo mencionábamos, al final nosotros venimos yo vengo de lo mismo, y en esta situación, cuando se empieza a vivir un proceso así, pues el primer síntoma va a ser la negación, ¿no? Todavía hay deseo, todavía hay ansiedad, todavía hay antojo, todavía hay ilusión de poder beber y drogarte socialmente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el poder mirar hacia atrás, que es uno de los pasos que nos da el paso 2, es para mí siento que es la experiencia, lo que él a lo mejor ha sufrido, y el mirar hacia adelante, el poder empatizar un proyecto, no sé, a corto, a mediano o a largo plazo, para poder empatizar con el usuario
y que empiece a entrar a su mente, empiece a quitar las ganas, ¿no? De alcoholizarse y de drogarse. Bueno, es mi punto de vista. Vale. Ahora, dentro de la consejería, sí está bien lo que dices, pero aquí hay que partir en la parte de Alcohólicos Anónimos y la consejería en adicciones. No digo que esté mal Alcohólicos, pero dentro de la consejería ya es más, son temas más específicos. Entonces, dentro de esta parte sí está bien lo que mencionas, de ver al extremo por el que ha pasado. Aquí mismo te lo dice en el segundo paso, es disminuir el grado por consumir, es verle lo que ha pasado y usar un extremo por lo que puede pasar. Darle, sí, hacerle frente a la resistencia. ¿Cómo lo podrías hacer? Digamos, el usuario hay un usuario que maneja. Se quiere ir, va a llegar a la oficina, al cubículo de consejería, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Sabes qué? Ya me quiero ir. ¿Por qué? No, porque ya quiero ir a mi casa para ver a mi familia. Entonces, sí, de acuerdo, tú vas a adoptar el primer paso, vas a empatizar, vas a empezar a hacer preguntas abiertas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres? Y aquí ya cuando estás dentro de la entrevista, ¿qué es lo que dice? Mirar hacia atrás. Dentro del proceso de internamiento, dentro del proceso que está pasando el usuario, le vas a hacer ver que el cómo llegó, que es el mirar hacia atrás, y cómo es que se encuentra. Es por eso que les mencionaba al inicio que la consejería es cuantitativa, o sea que puedes medir el nivel de cambio que ha tenido. Digamos que ahora Javier García Estrada menciona que tiene un dolor abdominal, que tal vez como llegó es totalmente distinto a cómo se encuentra ahora. Entonces, tú le podrías preguntar a Javier, ¿no? ¿Cómo es que se encuentra si es que se quiere ir? En una parte de su simulación va a haber el momento en que Javier se va a querer ir y ustedes lo van a tener que abordar con una entrevista motivacional. Entonces, ¿qué le vas a poder decir, no? Mira, Javier, ¿cómo es que tú dime cómo te encuentras ahora y cómo llegaste? ¿Crees que ha habido un cambio? De ese cambio, ¿qué porcentaje le darías? Ya que ya miró hacia atrás, ya miró a donde se encuentra y ya te dio un porcentaje. Digamos que en el nivel que se encuentra Javier, su nivel de cambio ha sido un 50%. Y el otro 50% no ha pasado. ¿Por qué? Empiezas a hacer preguntas abiertas, como lo menciona la primera etapa, y aquí es usar el extremo. Digamos que con este 50% tú sales y de este 50% tú llegas a tu casa y vuelves a consumir. Le pones el consumo nuevamente en su etapa de vida y lo llevas a un extremo. ¿Qué sería un extremo? Que tú estés en una fiesta, consumas de más y por el modo en que consumes, agarras un carro, vas manejando y llegas a un exceso de velocidad y chocas. En el choque ya dentro del carro va tu familia, van tus hijos y ni uno de ellos, por el conflicto que tú generas en el consumo, van discutiendo. Por esa discusión pierden el control. En el choque puede que fallezca uno de tus familiares, tu familia, tu hijo, tu esposa, tu hijo, etcétera.
Entonces es como que agrandar la situación que puede haber para que entre una concientización del usuario. ¿De acuerdo? O sea, sí me explico hasta el momento a lo que se refiere el paso 2, que es disminuir el consumo, o sea, poner extremos, que mire cómo ha cambiado, cómo ingresa, el cómo se encuentra hasta el momento en que se quiere ir. Y en esta parte de la motivación, de la entrevista motivacional. No sé si me explico, si queda entendida este segundo paso. ¿Vale? ¿Nadie? Entonces, dentro de dice poner sentido a la molestia del usuario, el por qué está molesto, el por qué tiene esta problemática. Reconocer que el cambio es una decisión y elección personal del usuario. Digamos, en el caso de Javier, que se quiera ir, es su decisión y tú no puedes ponerle una negativa, porque es decisión de él. Entonces, ¿qué le puedes decir? Sí, adelante, pero me gustaría platicar el por qué te quieres ir, el por qué tomas esta decisión. Y aquí es cuando entra la entrevista motivacional. O si es que un usuario ya lo está mal y de repente te dice, no, pues es que estoy mal, estoy intolerado, ya me molestó a aquel individuo y no sé qué hacer. Ah, de acuerdo, ¿por qué estás pasando? ¿Qué situación es la que te está presentando en este momento? Y aquí, digamos, dentro de este problema, de esta parte, igual puedes hacer una exageración, un extremo de una problemática que puede llegar por sus comportamientos dentro de- del modelo de internamiento. O sea, no solamente es cuando se vaya el usuario, sino cuando esté en un mal momento. ¿Vale? Entonces pasamos a la última diapositiva, que es las éticas del consejero, que contribuye a mejorar la calidad del servicio, base cómo debe comportarse el consejero en su labor, promueve evitar conductas indeseables en la práctica de la consejería. Entonces, en esta parte de las éticas es mejorar la calidad del servicio, como lo menciona, el no decirle cosas que no van al usuario o que haga o que tenga conductas de algún tipo que no vayan con alguna de estas éticas, ¿vale? Entonces, en esta parte vimos dos tipos de entrevista, la entrevista inicial y la entrevista motivacional. Queda ahí entendido. Si vieron qué diferencia hay entre la entrevista inicial y la entrevista motivacional. Rodrigo, ¿qué diferencias hay? Sí, consejero. La entrevista inicial, pues es para hacer los inventarios y crear un parámetro de comprensión, un puente de comprensión, perdón. Invitarlo, ¿no? A generar confianza con uno, o sea, en este caso usuario, consejero, ¿no? A crear esa confianza. Y la entrevista motivacional, pues, para hacerle ver en qué situación llegó, ¿no? Su situación física, los problemas que tuvo y cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando a través del proceso que tiene o que va a llevar. Vale. Muchas gracias, Rodrigo.
Y sí, como le mencionó en la primera, en la entrevista inicial, es saber los datos, el recopilar los datos, qué es lo que ha pasado, su historial de consumo, qué es lo que ha hecho. Y en la entrevista motivacional es, como su nombre lo dice, es motivarlo para que siga adelante, para que salga de ese estado en el que se encuentra. Como les mencionaba, ya sea que se quiera ir o si es que tiene alguna problemática dentro de la institución. En la próxima clase vamos a hacer una simulación de una entrevista motivacional. Esto para que ustedes se vayan preparando para su simulación y hacerles ver cómo es que se tiene que trabajar en una entrevista motivacional para que no haya dificultades en ese momento, ¿vale? Entonces, 6 personas que gusten participar en la dinámica de la entrevista motivacional. Adelante, compañeros, o los elijo yo. A ver, vale, es Ivette, Eddie, Emma, Miguel y David. 2, 4, 6. Manolo también. Entonces, vamos a hacerla de este modo. Va a ser Eddie. Uno va a cumplir el rol del consejero y uno va a cumplir el rol del usuario, ¿vale? Entonces, Eddie va a ser con Manolo. Emma va a ser con Miguel. Y David con Ivette. ¿De acuerdo? Entonces así quedan las entrevistas. En la siguiente clase vamos a hacer esta simulación para que ustedes empiecen a pulir esta parte, empiecen a ver cómo es que se trabaja, teniendo los parámetros ya mencionados, la empatía, la escucha activa y todo lo que vimos dentro de esta clase. ¿Queda entendido? Sí, consejero. Bien. Sí, consejero. Entonces, vayan leyendo el caso de Javier para que se vayan adaptando a esta parte. Corrijan su hoja de la CIST para que vean cómo es que se realiza en base al caso de Javier García Estrada. Lo hicimos al inicio de la clase. Ahí ténganlo pendiente, ¿vale? Me mencionaba, ya para cerrar, para finalizar la clase, me mencionaba el director Rodrigo que hay que realizar los pagos en tiempo y forma, ya que si lo realizan posterior al día lunes, se les cobraría una penalización. Cada quien sabe la modalidad en la que se encuentra. Nada más si hay un interveniario dentro de Rodrigo y ustedes, hay que decirle que realice los pagos, hay que decirle que tenga esto en cuenta, ¿vale? Y esto sería todo de esta clase. Nos vemos el día viernes a las 6, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos, mi Fernando.